nuevamente bienvenidos y vamos a iniciar este tema que es el número 12 de la serie Un Salvador para Todos. Así que este tema se llama Respondiendo al Maestro y desde mi punto de vista debo decir que es al menos para mí, a mí me lo parece un relato muy emocionante, ¿sí? Porque trata de la confianza en la palabra de Jesús, trata de la confianza en la palabra del Maestro, ¿verdad? Esa confianza que debemos de tener en Él y al mismo tiempo ver con asombro su obra y responder con todo el corazón a su llamado, ¿sí? Y que en verdad que a mí me parece una maravilla cuando en su palabra encontramos pues el consuelo, ¿verdad? Pero también el apoyo, el descanso que muchas veces pues nuestra alma necesita por todas las situaciones que pasamos, por los trabajos que llegamos a tener, por esas frustraciones que sin duda todos vivimos, ¿verdad? En el día a día de nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando, o vamos a estudiar más bien en Lucas. Yo los voy a invitar que vayan para allá a Lucas, al capítulo 5. Y miren, debemos de tener presente que desde un inicio, antes de entrar de lleno ahí en el pasaje, debemos de tener presente que desde un inicio el ataque de Satanás fue precisamente el desacreditar la palabra de Dios. Esa tentación que hubo fue precisamente el agitar, la duda, sembrar la duda en lo dicho por Dios, ponerla en tela de juicio, pues. Y el asunto es de que hoy en día llega a pasar eso, sigue pasando eso, y me refiero aún entre los discípulos de Cristo, me refiero aún entre la llamada iglesia, ¿sí? Hoy en día se le da más crédito a una publicación en redes sociales que a la misma escritura, ¿sí? Es muy triste, pero es muy cierto y es muy real que muchas veces la fe de un creyente se llega a ver sacudida porque vio un meme. Se confundió porque vio un video amarillista por ahí, ¿verdad? En YouTube, de alguien que dijo algo contrario a lo que él cree. Y por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis muy muy rápido porque, aunque después lo hablaremos con más profundidad y detalle, pero debemos de tener mucho cuidado con aquello que consumimos, y me refiero a lo que nos entra por los ojos y por los oídos, aun cuando sean videos y cuando sean, o sea, estoy hablando de predicaciones, estoy hablando de qué cosas leo, que lamentablemente cada vez se lee menos, pero ahí están los videos, ¿verdad? Los TikToks, toda esa avalancha de información que se tiene, que a veces no les ponemos filtro y permitimos que entre y muchas veces no es buena información. Aunque hablen de Dios, muchas veces no es buena información, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que no se vean predicaciones o que no se escuchen predicaciones de otros ministerios. Lo que estoy diciendo es que debemos de discernir y debemos de estar y de dar más siempre toda la credibilidad a la palabra de Dios, y no porque fulanito de tal dijo tal cosa y pues él es bien famoso, ¿verdad? O es lo que sea, ¿verdad? Es un tremendo influencer, ¿verdad? Es un pastor influencer, como así ya salen varios, son esas modalidades de ministerios, ¿no? Que no están en la Biblia, pero bueno, el asunto es de que debemos de cuidar esto, ¿sí?
Debemos de tener mucho, mucho cuidado con esto. Es grave que sectores en la iglesia han cambiado su confianza en la suficiencia de la palabra de Dios por filosofías de hombres que incluso en algún momento han sido aborrecedores de Cristo y de su iglesia y que no han tenido las cosas muy, muy claras, ¿sí? Hay quienes dicen, por ejemplo, no voy a entrar ahorita por ahí, pero sí lo tengo que mencionar. Hay quienes dicen, sola escritura, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, pero que en realidad sea solamente la escritura, ¿verdad? Lo que sea nuestra única norma de fe y conducta y que no quede en un eslogan piadoso, que no quede en un meme, así como para sentirme más santo, ¿sí? Más espiritual. Algo de lo que también vamos a aprender en este pasaje que vamos a ver más adelante es que precisamente cuando el Señor llama, ¿verdad?, lleva siempre implícita una respuesta en confianza a ese llamado. Y es por eso que nosotros debemos de tener muy en claro siempre qué es lo que Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces si confundimos eso, si no tenemos en claro eso, nos va a llevar a resultados muy negativos. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar ahí ya al pasaje, ¿verdad?, de Lucas, que es lo que estamos estudiando. Y debo de decir lo siguiente. Ahorita les voy a leer los pasajes directamente, no los puse en lámina, pero les voy a leer los pasajes de Mateo 4 del 18 al 22 y de Marcos 1 del 16 al 20, son cortitos, para que podamos ver cómo tanto Mateo como Marcos tratan este pasaje, pero solamente enfatizan que el Señor llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, ¿sí? Y la manera en que ellos respondieron al instante. Sin embargo, solamente Lucas da cuenta de bastante detalle que definitivamente fue una de las cosas, si no lo que detonó, lo que les dio certeza para seguirlo a él, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la pesca milagrosa. Entonces, repito, tanto en Mateo como en Marcos no la mencionan, pero se los voy a leer. Pónganme atención ahí. Si quieren ir ahí a su Biblia también, está muy bien. En Mateo 4, 18 al 22 se lee así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí mar es lago, o sea, no era un mar, pero así le decían, era un lago grande, ¿sí? Porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Okay? Ese es Mateo. Marcos 1, del 16 al 20, se lee así. Mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, que echaban una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros,
se fueron en pos de él. Entonces, nos menciona que cuando Pedro y Juan, que ellos obedecieron, ¿verdad? Y Andrés, ¿verdad? Que obedecieron las instrucciones de lanzar las redes, ¿verdad? Bueno, en este caso fue de volver a echar las redes, pues fue a Pedro, ¿verdad? Y probablemente Andrés, que estaría o que estaba ahí con él, sí, pero les da la instrucción de lanzar sus redes en un lado, en una parte del mar en donde en ese momento pues no era probable que ahí hubieran peces. Acuérdense, por un lado le está diciendo el Señor a Pedro, le estoy anticipando esto, le está diciendo, echa tus redes por acá, y Pedro pudiera decir, aquí el pescador experimentado soy yo, tú eres carpintero, pero está bien. El asunto es de que, como sabemos, le hicieron caso, ¿verdad? Se asombraron de la cantidad de peces que sacaron, que no podían ellos, que tuvieron que pedir ayuda, ¿verdad? Y nos dice el pasaje que veremos ahorita, cómo Pedro cayó sobre sus rodillas e hizo una exclamación que tiene una implicación más grande de lo que nosotros podemos ver por la superficie, cuando le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces ya después nos menciona que sacaron sus botes a la orilla y que, dejándolo todo, lo siguieron. Así que vamos a entrar ahí al pasaje. Vengan conmigo, aquí pongan atención a los versículos 1 y 2 de Lucas 5. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, es el mar de Galilea o el lago de Galilea y el lago de Genesaret es lo mismo. Sí, solamente Lucas lo menciona así. Dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Entonces, nos dice en el versículo 1, ¿verdad? Que se habían juntado para oír la palabra de Dios. Y aquí lo que Lucas quiere hacer notar es precisamente que la palabra que enseñaba el Señor era palabra de Dios. Y eso, acuérdense, ya a estas fechas, ya la fama de Jesús ya había corrido. Eran poblaciones pequeñas que estaban ahí alrededor del lago. Para el tamaño de la nación era un lago grande, realmente no es muy grande, sí, unos 25 kilómetros de largo y unos 10, 12 de ancho, sí, no era un lago muy grande, pero sin embargo, la gente iba, se nota que era bastante gente, no nos dice cuántos, pero eran bastantes, y él les enseñaba esa palabra que procedía de Dios. Acuérdense que en la oración del Señor, cuando está orando al Padre, allá en Juan 17, él le dice al Padre, yo les he dado las palabras que me diste. No mis palabras, no otras cosas. Y aquí esto, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hablar esas palabras que Dios dio, no las nuestras. No, como decimos en México, ¿verdad? No ponerle crema a los tacos, no ponerle de más, no es mi testimonio. Puedo utilizar mi testimonio para apoyar ciertas cosas, pero nunca mi testimonio o lo que yo pienso debe de ser el mensaje, sino la palabra de Dios, nada más, ¿sí? Después dice, nos habla de estas dos barcas, ¿verdad? Que la connotación que hay y como lo veremos es de que
en el versículo 5 es de que ellos ya habían pescado toda la noche y no habían logrado nada, ¿sí? Y algo que ellos normalmente hacían es de que ya en la tarde, en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Ya cuando regresaban, reparaban las redes o las remendaban, partes que se hubieran roto, donde se hubieran anudado, quitarle algas, quitarle cosas, dejarlas listas para volver a utilizarlas. Así que estaban trabajando ahí en esto, pero ponga atención aquí, la gente fue y se centra en oír la palabra de Dios, ¿ok? Después, el versículo 3 nos dice lo siguiente: subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué les enseñaba? La palabra de Dios. ¿A qué lo fueron a buscar? Para que les enseñara la palabra de Dios. Entonces él se mete a la barca, se va, ahora sí que vean el video, ¿verdad? Se sube ahí, se sienta, lo meten tantito hacia el lago, porque es una forma acústica de donde él no tenía que gritar. Él podía estar hablando normalmente y el mismo viento que va del mar o que iba desde el lago hacia la tierra se encargaba de llevar las ondas sonoras, ¿sí? Y la gente lo podía oír sin ningún problema. Entonces, esto nos enseña qué importante es que pongamos nuestras posesiones disponibles al Señor. ¿Sí? Aquí Pedro ya le había visto. Acuérdense que el Señor ya había estado en su casa, ¿sí? Que había sanado a su suegra. Y bueno, él pone disponible su arca, le dice: Pedro, échame la mano con esto. Pedro accede, ¿verdad? Va con él ahí para que él la use. Y bueno, por un lado tampoco no hubo una manipulación del Señor, ¿verdad? No es yo soy aquí, ¿verdad? Y como demandando, sino fue esa petición fue algo muy suave, ¿sí? Fue algo muy amable. Entonces, pues Lucas no nos dice qué es lo que el Señor les estaba enseñando, ¿sí? Pudo haber sido el momento en donde les enseñó la parábola del sembrador, pudiera ser, no sabemos, o qué cosas les estuvo enseñando, ¿no? Pero ha de haber sido algo tremendo. Solamente remarca que había mucha gente que estaba ahí para oír la palabra de Dios. Y póngame atención, porque esto es fundamental, porque lo que Lucas está haciendo aquí, y lo hace a propósito y de una manera muy adecuada, es que la palabra de Jesús proviene directamente de Dios. Eso lo hace magistralmente, ¿sí? No fue nada más enseñaba, sino oír la palabra de Dios, ¿sí? Esto lo debemos de tener presente, porque es intencional la forma en que Lucas lo hace. Versículo 4, ahí del capítulo 5, seguimos leyendo. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y aquí es en donde así como que a ver, ¿verdad? Sin duda el Señor siempre va a querer llevarnos a otros niveles de comunión y de confianza con Él, hermanos. Pero ahorita regresamos ahí, ¿está bien? Lo normal era que los peces que permanecían cerca de la orilla siempre se desplazaban durante las horas del día hacia la parte más honda del lago. Es decir, muy temprano, generalmente los peces vienen más hacia la orilla y en el transcurso del día se iban alejando. Esto nos dice como que era temprano, ¿sí?
no era en la tarde ya cerca de que ellos ya se iban a ir, que ya era la hora de irse a pescar. Acuérdense, estaban preparando todos sus utensilios. Y la razón, ¿verdad? Bueno, pues ahí Pedro, como mencioné hace un momentito, es como que vamos a salir a echar las redes más hacia lo profundo. Si los peces ahorita no están allá, los peces están aquí en la orilla. Ahorita yo la debería de tirar por aquí, pero ¿por qué me está diciendo que más hacia allá? Y por eso Pedro y ellos, la pesca era en la tarde-noche y básicamente toda la noche. Entonces, sin duda pensó Pedro que la orden de Jesús no tenía sentido, ¿sí? ¿Le ha pasado alguna vez eso de que el Señor pone algo en su corazón o le habla directamente al corazón y es algo que no tiene sentido, pero que el Señor está demandando una respuesta? ¿Sí? Entonces seguramente no encontró sentido, pero obedeció, ¿sí? Y más adelante vemos en el versículo 6 que esa obediencia fue recompensada. Entonces, como mencioné hace un momentito, el Señor quiere que crezcamos en nuestra confianza en Él. Quiere que profundicemos, que vayamos más hacia lo profundo, ¿verdad? Me trae a la memoria al profeta Ezequiel. No sé cuántos han leído este pasaje, ¿verdad? Esos distintos niveles de profundidad en la relación con Dios, ¿no? Cómo Él siempre nos quiere llevar a lo más profundo, en donde Él tiene el control y donde nuestra confianza está de una manera plena en Él. Pero esos son pasos que nosotros vamos dando. Esto, es decir, Dios toma la iniciativa, nos da la palabra y nosotros respondemos. Pedro pudo no haber respondido. Pedro pudo haber dicho, no, Señor, lo que estás pidiendo no tiene absolutamente ningún sentido. Y eres un buen constructor, eres un buen carpintero, hay un buen testimonio de ti acerca de eso, pero no tienes idea acerca de pesca. Este es mi negocio, ¿verdad? Como Ezequiel, repito. Le dice el Señor, órale, camina, ¿verdad? Y yo iba, dice, caminando por ahí, me metí al río y me llegaban el agua hasta los tobillos. Pues estoy en control, pero ya estoy metido en el agua, ya estoy metido en mi comunión con Dios, ya estoy metido en la vida cristiana, pero yo sigo controlando, ¿sí? Cualquier cosa, puedo pegar la carrera para afuera del agua rápido. Y dice, y fui, pero seguí avanzando. Es decir, Ezequiel se pudo haber quedado ahí en la orilla, pero dice, no, seguí avanzando. Y luego ya me llegaba hasta las rodillas. Bueno, en las rodillas uno tiene cierta movilidad todavía. Y más adelante hasta la cintura, ¿verdad? Y bueno, ahí ya se pone un poquito más complicado, pero todavía sigo teniendo cierto control o bastante control. Y así hasta que llegó un punto en donde ya estaba en lo profundo, en donde ya no toca piso, en donde ya está a la merced de la corriente. Y es ahí en donde Dios nos quiere tener, hermanos. Nos quiere que en la barca la llevemos hasta el fondo y que echemos las redes allá, en donde probablemente nos puede sonar que no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, repito, Pedro sabía que no era nada normal salir a pescar en ese momento, ¿sí? Ahora, alguien que no es un pescador, pues le está dando una indicación, repito, por enésima vez, que para él era algo lógico. Sin embargo, lo siguió. Y seguimos leyendo, versículos del 5 al 7. Leemos primero al 5. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. ¿Sí? Noten que Pedro no dijo, yo declaro que allá vamos a encontrar peces,
o por fe vamos a echar las redes, ¿verdad? Yo, más, acabo de pactar ahorita y ahí les va. Sino que, como ya lo mencionamos, en esencia nuestras respuestas a Dios se fundamentan en una palabra que Dios ha dado, porque es siempre Dios el que toma la iniciativa, hermanos. ¿Sí? Aquí lo destacado de todo esto, repito, es que no lo hace por lógica. O sea, Pedro aquí no está siguiendo la lógica. Pedro está siguiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Porque tú lo pides, lo voy a hacer. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, pero lo voy a hacer. Y es que el asunto, póngame atención en esto, Dios es ilógico para la mente del hombre. Sin embargo, pues nadie más que Él tiene el poder para actuar, ¿verdad? En una bendición, usando lo que sea, que para el hombre puede ser locura. Es decir, para un hombre algo puede ser totalmente ilógico, sin embargo el Señor tiene la capacidad, ¿sí?, de utilizar eso que es ilógico para el hombre, pero hacerlo una bendición. Entonces, sí es cierto que el Señor nos ha dado el cerebro para pensar, y nos ha dado el cerebro para pensar y glorificarlo cuando pensamos, pero nos ha dado el cerebro para ubicar que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Él. Que pensemos de la manera en que Él piensa, no con la lógica humana, ¿sí?, sino creyendo en Él. Porque, mis amados, la Biblia nos enseña que el secreto de la victoria del creyente es la obediencia. ¿Sí? No hay... podemos encontrar un montón de libros que dan fórmulas de éxito. ¿Sí? ¿Y cuál es el éxito? ¿Verdad? ¿Cómo le haces? Es la oración. ¿Cuánto tiempo oras? Acá en la iglesia. ¿Y cómo le haces? ¿Cuánto tiempo tiene la alabanza? ¿Qué cantos estás metiendo? Y muchas veces recargamos todo eso, ¿verdad?, en esa lógica, porque es lógico que si hago esto, puedo esperar este resultado. Y mis hermanos, el secreto, repito, de la vida victoriosa de un creyente es la obediencia. Y el apóstol Juan, ¿verdad?, lo diría de esta manera, ¿verdad? Ahí en primera de Juan 5:4, que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Sí? El asunto es de que la debilidad de nuestra vida es porque no tomamos firmemente la palabra del Señor. Y ahí se vienen las debilidades. Es decir, eso se conjunta o se conjuga más bien con mi debilidad, con mis tendencias de la carne. Entonces, un creyente puede tener una vida, puede haber puesto su salvación, su confianza en Cristo para la salvación y pudo haber nacido de nuevo. Sin embargo, ser débil en la fe. Pero si es débil en la fe, es porque no está ejercitado en la obediencia, hermanos. ¿Sí? Porque no acude a la palabra, por ahí le quedó algo, escuchó fue el domingo, escuchó un mensaje, dijo, ay, qué tremendo, gloria a Dios, leo alguna meditación por ahí, y qué bueno, y lo tengo, y gloria a Dios, y lo puedo estar haciendo de corazón, pero no es suficiente, hermanos. Necesitamos entrar más de lleno a la palabra de Dios y buscar con todo nuestro corazón, ver que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios y que yo necesito conocer la voluntad del Señor. ¿Sí? Necesito averiguar cuál es la voluntad del Señor y lo que está expresado, su voluntad en lo general. ¿Sí?
lo que está expresado ahí en la Escritura, lo que está expresado para todos sus hijos, para todo creyente, porque el rehusar averiguarlo, el no querer meterme, el pecado de ignorancia, entonces se convierte en algo deliberado. Es decir, yo puedo ignorar porque yo ignoro muchas cosas, ¿sí? Pero yo deseo aprender. Y uno puede tener ignorancia, pero qué terrible que esa ignorancia sea deliberada, porque no usamos los medios por los cuales, esos medios que Dios nos ha dado, por los cuales podríamos recibir la instrucción. Entonces tengamos mucho cuidado con practicar ese pecado, ¿verdad?, de la ignorancia de una manera, deliberada. Seguimos leyendo, versículo 6. Cuando hicieron ¿qué cosa? Pues cuando hicieron lo que él pidió, cuando echaron las redes que se fueron más para adentro, ¿verdad? Se entraron más a lo profundo, es decir, ya no estaban en la orillita, ya estaban en lo profundo, ¿sí? Y ahí echaron las redes. O sea, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Yo no me imagino el asunto, ¿verdad? He visto algunas películas por ahí, pero creo que se quedan cortas. Dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y ahí van, ¿verdad? Los otros dándole. Dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se acuerdan que al principio del relato dice que habían 2 barcas? ¿Sí? Entonces, ellos no pidieron eso. ¿Se fijan que no estaban? Esto nos enseña mucho, hermanos, como discípulos de Cristo, a poner atención en lo que Él dice. Ellos no lo estaban esperando esto, no lo estaban pidiendo, sin embargo hubo recompensa, y eso está en la soberanía de Dios, ¿sí? Y siempre debemos de cuidar de no tener una actitud de un te doy para que me des, como muchas veces se promueve, ¿verdad? Tú dale al Señor y el Señor te va a regresar en bendición, siembra. Y si es cierto, tenemos que sembrar, es importante sembrar, es importante practicar la generosidad, pero aquí está el corazón, ¿sí? Aquí esto lo está llevando por delante el corazón. Es porque tú lo pides, Señor, ¿sí? Es porque tú lo pides. Lo voy a hacer. Ya he visto que tú te mueves, o sea, ya he visto que no eres como los demás, y yo confío en lo que tú dices. Pongo mi confianza en eso que tú dices. Y se encontraron con una tremenda recompensa, ¿sí? Seguimos leyendo. Es cierto que también los que son muy diligentes en sus ocupaciones, esto es importante, en lo que corresponde a nuestro trabajo, debemos ser diligentes, ¿sí? Se encuentran muchas veces con decepciones, ¿sí? Es decir, a veces no pescan nada después de tanto trabajar. Y eso fue algo que pasó con Pedro. Dice, toda la noche estuvimos dándole y no hubo nada. Estamos cansados y no hubo nada, ¿sí? Sin embargo, lo nuestro, amados, es cumplir con nuestro deber y dejar a Dios el resultado que a la larga ha de ser a nuestro favor. Entonces, es cierto, como dijimos hace un momento, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, nos vamos a encontrar con situaciones que son frustrantes. Y a veces tenemos la tendencia a ya no seguir, o sea, tenemos la tendencia a ¿y qué caso tiene? A decirlo, ¿no? O sea, miren, voy a poner un ejemplo. He estado orando por mi familia, un ejemplo. He estado orando por mi familia por años
y no veo cambios, no veo respuestas, el Señor no me responde. ¿Qué caso tiene que siga orando? ¿Sí? Lo nuestro es seguir orando. ¿Sí? El resultado, Dios sabrá cómo interviene, ¿verdad? En todo caso, cuando nos sintamos cansados de trabajar sin un fruto aparente, pues vayamos a Cristo y expongámosle el caso, ¿verdad? Porque de seguro nos ha de recibir bien. Es decir, no nos va a poner una regañiza. No se asusta Él, hermanos. Hay una ilustración que me gusta mucho. Oí la primera vez que la compartió Rocío. Y era de un hombre que, supuestamente, ¿no? De un creyente, que había una piedra muy grande ahí, y más o menos así, sino a ver si no le invento. Ahí a Rocío nos corregirá en la sobremesa, me corregirá en la sobremesa. Pero el punto es de que era una piedra grande y el Señor le dijo, empuja la piedra, ¿sí? Y él empezó a empujar y empujar y empujar y nada, ¿verdad? Y horas, y al día siguiente y seguía empujando y pasaron días y semanas, meses, y seguía empujando y nada. Y fue con el Señor y le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir, no puedo mover la piedra, ¿sí? No la puedo mover y ya me cansé. Ve todo el tiempo que tengo haciéndolo, ha sido en vano. Y dice esa ilustración, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ¿en vano? Bueno, para empezar, yo no te dije que movieras la piedra, yo te dije que la empujaras. Yo la puedo mover. Pero lo que te dije es de que empujaras la piedra y no ha sido en vano, porque mira, de tanto que has estado empujando, tus manos ya están más fuertes, tus brazos, tu espalda, tus piernas están más fuertes que cuando empezaste, ¿sí? Tu piel se ha curtido con el sol y con el sudor, tu piel ha sido más resistente, estás más fuerte, estás en mejores condiciones. Entonces, como yo no te dije que movieras la piedra, hazte a un lado porque ahora yo la voy a mover. Más o menos así. Y a veces lo que no entendemos son los procesos de Dios. A veces nosotros nos centramos en una petición, ¿verdad? Y centramos nuestra oración, el objeto de nuestra oración, lo centramos en mi necesidad y en mi petición. Y nuestra oración debe de estar centrada en Cristo, hermanos. Nuestra oración debe de estar centrada en Dios. Lo nuestro es orar por eso. El resultado es del Señor. ¿Estamos aquí? Eso es... Mientras más pronto aprendamos esa lección, tendremos una mejor perspectiva de vida y vamos a vivir más tranquilos y menos frustrados. ¿Está bien? Así que sigamos con el relato de Lucas. Vamos allá al versículo 8. Dice, al ver esto, ya eso... pues están viendo todo acá, ¿verdad? Ahí están las dos barcas, me imagino yo así, hundiéndose, ¿verdad? Ahí, de la cantidad de peces. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. La actitud de Pedro aquí establece... Hay tres aspectos que establece. Eso, lo primero, esto de apártate de mí, era una forma de decir, no soy digno de ti. Es indigno estar delante de ti para mí, ¿sí? Era una manera muy quebrantada de reconocer la distancia entre el uno y el otro, ¿verdad? Es esa conciencia que todos necesitamos tener, esa perspectiva correcta de nosotros como seres humanos
con Dios, esa distancia entre Dios y nosotros por su santidad, por su infinitud, ¿verdad? Y por nuestra pecaminosidad y todos los feos que somos. La Biblia nos enseña que luego esa es una respuesta normal de alguien que reconoce lo indigno que es de estar en la presencia de Dios. Apártate de mí, no soy digno, no, ¿sí? Que eso es normal. Ahora, fíjense cómo el Señor no se asusta con eso y no dice, pues no, la verdad es que no eres nada digno, Raúl, ¿eh? O sea, no, ahí nos vemos. No. Él quiere estar con nosotros y Él vino a nosotros. Y bueno, aquí Pedro pues lo reconoce como Señor, ¿sí? Le dice Señor, Curios, el que manda. Solo, fíjense que en ese entonces solo a Dios o al emperador le decían Curios. Pero para Pedro, ¿verdad? Se pudo haber quedado como un buen predicador, como un buen maestro, ¿verdad? Sin embargo, ya desde aquí fue tú eres Dios. Ya se empezó a mover esa convicción en él, que más adelante surgió en una declaración cuando le preguntan, ¿y quién dicen que yo soy? Y que le pregunta a todos y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y él se definió, ¿verdad? Así, o sea, es como una persona necesitada de Dios. Así se reconoció, así se definió. Y qué importante es que nosotros estemos en esa condición, hermanos, ¿sí? De reconocer precisamente nuestra condición delante de Dios. Entonces la fe cristiana es una cuestión de identidad, ¿sí? Esencialmente se trata de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, y sobre la base de ese reconocimiento comprometerse con Él y honrarle en actitud de vida, ¿sí? Es cierto, o sea, yo me identifico como alguien indigno, yo lo sé, te reconozco a ti como Dios, ese Dios bueno, santo, que quisiera conocer más, que quiero conocer más, que conozco solamente algunos aspectos, pero esos, solamente el verte el ver algún rasgo tuyo es suficiente para hacerme ver mi pequeñez. Es como cuando, hermanos, vemos la creación, ¿sí? Sencillamente cuando nos detenemos y vemos un paisaje de esos que se nos va el aliento y dices, Señor, qué impresionante eres. Y la verdad es que uno se siente pequeño, ¿sí? Entonces, qué importante es esto. Seguimos, hermanos, de los versículos y concluimos el pasaje del 9 al 11. Dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Recuerden todos los elementos que mencionamos. Era algo ilógico. Él no tiene ni idea de pesca, y la instrucción que nos está dando deja ver que no tiene ni idea de pesca, ¿verdad? Sin embargo, pusieron su confianza en su palabra y hubo un asombro. ¿Cómo deseo que mi capacidad de asombro del Señor crezca y que en buena medida se apodere de mí y de todos ustedes? Versículo 10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, porque yo no sé la expresión, ¿sí? Yo no sé la expresión que tuvo Pedro.
y que tenían los demás. Pero dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Sí, esto es maravilloso, hermanos, porque nos enseña muchas cosas, ¿sí? Nos enseña muchas cosas, que no solamente había este asombro, pero estaba esta disposición de responder a un llamado con todo. Y cuando dice que lo dejaron todo, no quiere decir que llegaron con la barca y llena de peces ahí y ahí lo dejaron botado todo. No. Evidentemente, hicieron uso de todo eso que se dio, dejaron en orden. Lo mismo Juan, ¿verdad? Y Jacobo, se lo encargaron ahí a la gente, dejaron todo organizado, dejaron bien, pero esta expresión de dejándolo todo es, bueno, cambio de actividad, dejo mi casa, dejo mi negocio, dejo esto que estoy haciendo para atender a donde tú me quieras llevar, para estar contigo a lo que tú quieras. Es decir, yo ya dejé todo, ¿verdad? Todo aquello que me pudiera, vamos a decirlo así, estorbar, porque ellos entendieron, hermanos, que ese era el llamado que el Señor les estaba haciendo. Yo debo decirle, miren, ahorita voy a entrar en eso, y ya estamos yéndonos para el final, pero siempre el Señor nos llama para que dejemos todo. Esto no quiere decir, dejo mi trabajo, dejo mi familia y dejo mi esto. Muchos han ido por ahí. Y eso no es un error, eso es un horror, ¿sí? Porque no todos tienen un llamado a eso, a dejar su trabajo para entrar al ministerio, por ejemplo, ¿sí? Pero todos tenemos, cuando el Señor nos hace un llamado, es que seamos capaces de dejar cualquier cosa, ¿sí? Que nada nos retraiga de seguirlo a Él. Entonces, esto es clave, hermanos. Esto es clave, ¿sí? La respuesta del Señor fue justo como la que vemos ahí en el versículo 10, como fue con Zacarías, ¿verdad? Ahí, ¿se acuerdan al papá de Juan el Bautista? No temas. Viene la encomienda, ¿verdad? Y le está diciendo, no temas. Lo mismo fue con María, no temas. Lo mismo fue cuando la anunciación a los pastores, no teman. Literalmente ese no temas es no sigas temiendo o deja de temer. Y como a ellos también, a Pedro le proveyó de una razón para no temer. Le dice, vas a estar pescando hombres. El asunto es esto, hermanos, que Dios transforma nuestros temores en maravillosos motivos de gozo. ¿Sí? Yo voy a hacer unas preguntas o una pregunta básicamente, ¿no? ¿A qué le tememos que nos limita a responderle al maestro como él lo merece? ¿A qué le tememos? ¿Cómo están nuestras respuestas? ¿Sí? Porque queremos que Dios nos use, pero le reñimos en cuanto a nuestra entrega. Sí, queremos ver que Dios obre maravillas, pero rehusamos a su voluntad. Pero cuando nos llama, cuando demanda un poco más de nosotros, ¿verdad? Cuando nos llama a tener todo en claro, todo en orden, no respondemos en esa misma medida. Y al ratito, ay Señor, y no siento tu presencia. Ay Señor, y empezamos a caer en eso. No. El llamamiento divino siempre va a implicar una respuesta. ¿Sí? Porque seguir al Señor es algo radical, hermanos. No amerita consultas ni dilaciones. Respondemos.
como lo vamos a ver más adelante en el mismo Evangelio de Lucas. Ahí viene uno, Señor, yo quiero seguirte, pero antes, primero déjame que entierre a mis padres, ¿no? O sea, no es de que viniera del velorio, sino es, bueno, mira, yo quiero seguirte, pero ahorita tengo muchas cosas que hacer, y bueno, mi papá todavía está vivo, pero cuando mi papá muera y que reparta la herencia y todo eso, entonces yo ya voy a tener una seguridad y también de aquí voy a poder aportar, y voy a tener todo el tiempo para poder seguirte. Y esas no son las respuestas que el Señor dice, y ni las que el Señor pide, perdón. El Señor pide todo. Muchas veces yo les he comentado que en ocasiones nos limitamos a pero no, yo no sirvo porque, es que yo no sé, o eso no es lo mío, o no, o yo sí podría hacerlo, pero si yo tuviera un poquito más de tiempo, pero si yo pudiera realmente hacerlo, pues, y metemos paros y peros, metemos un montón de excusas en todo esto. Y seguir al Señor sencillamente es, si Él nos dice, sígueme, está bien, te sigo. Y dejo todo, no hay nada que me retraiga de eso. ¿Está bien? Vámonos para el final. Vámonos a las conclusiones. El omnisciente Señor sabe dónde están los peces. Él sabe todo lo que nos hace falta, sabe todo lo que necesitamos y sabe dónde está. El asunto es que a veces nosotros queremos hacerlo en nuestra propia fuerza o conciencia o nuestras propias mañas. No quería decir eso, pero bueno, ya lo dije. ¿Sí? Con nuestros propios métodos. Y el Señor nos quiere llevar siempre, como dijimos hace un rato, aun cuando en algún punto pudiera sonar ilógico, pero siempre nos va a llevar a donde están los peces. Él sabe en dónde están. Entonces, el servicio llevado a cabo con nuestra propia sabiduría y nuestra propia fuerza no tendrá utilidad. No podemos servir al Señor con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia fuerza. Por eso, el secreto del éxito en la obra del Señor, en la obra cristiana, reside en ser conducidos por Él. Reside en obedecer, como mencionamos hace un rato. La única receta para la vida victoriosa es la obediencia, hermanos. Punto pelota. ¿Sí? En obediencia oramos, en obediencia vamos a la Escritura, en obediencia meditamos en la palabra, en obediencia estudiamos, escudriñamos, en obediencia nos congregamos, en obediencia, porque Él nos va diciendo, ahora esto, un poquito aquí, otro poquito acá, un renglón aquí y otro renglón acá. ¿Sí? Entonces, necesitamos crecer en sabiduría, pero es prueba de sabiduría y de amor al deber organizar nuestros afectos y entrega por el Señor de forma que nos faciliten el cumplimiento de nuestros deberes seculares. Fíjense bien, esta es la primera parte, ¿sí? Nosotros luego lo tenemos al revés, como mencioné hace un momentito. Ay, Señor, si yo tuviera esto. Ay, Señor, espérame tantito. ¿Sí? Ay, nada más déjame que termine esto y ya le hago. Ando muy cansado, Señor. Tú sabes las tremendas sobadas de espalda que me doy toda la semana. Así como para ir a capacitarme el domingo a las 10:30 de la madrugada, ¿verdad? Bueno, entendemos que tengo que hacer un commute de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas algunos, ¿verdad? Pero estar ahí y... Ay, no, Señor. Tú sabes que necesito descansar. Tú sabes que necesito dormir, que necesito relax.
Y no me puedo presionar mucho porque si no me estreso y yo necesito relax. Y nuestros afectos por el Señor están subordinados a otras cosas. Y lo que nos dice aquí es prueba de sabiduría y de amor, el que podamos organizar todo esto de forma en que podamos cumplir con todo y organizar el cumplimiento de nuestras ocupaciones seculares, ¿verdad? Sí, de forma que no sean un impedimento a nuestros afectos y entrega por el Señor. Y aquí seculares no me estoy refiriendo a que separo las cosas de Dios, ¿no? Porque no debemos de separarlas. Pero necesitamos nosotros, hermanos, entonces, por un lado, asegurarnos que nuestros afectos por el Señor nos permitan ordenar nuestra vida, ¿sí? De manera en que las cosas que tengamos que dejar las dejemos, pero lo atendamos a Él en primer lugar. Y seguramente, ¿verdad? Él también nos dará la sabiduría para poder cumplir con todas las demás responsabilidades que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿qué les parece si oramos en este sentido y que el Señor nos ayude en esto? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en cada renglón hay enseñanza y hay profundidades bien tremendas. En cada palabra tuya, en cada expresión tuya, en cada instrucción. Señor, no solamente deseamos que nuestros afectos por ti crezcan, que se afiancen, pero tener la sabiduría para organizar todo, Señor. Y que tengamos ya la determinación de responder al vivir para ti con todo, que no haya nada que nos eche para atrás, que si tenemos ligaduras, nos las vayamos quitando. Si hay ligaduras en nuestras vidas, si hay ligaduras en las vidas de mis hermanos, Señor, que les impiden avanzar y que se están esforzando y de repente aflojan un poquito el paso y ¡zas!, los regresa para atrás. Señor, que les ayudes y nos ayudes a cada uno a poder verlas, a poder detectarlas y deshacernos de ella, que podamos dejar todo y seguirte con libertad, de una manera plena, vivir para ti de una manera plena en todo lo que hacemos. Si estamos en casa, vivir para ti, pensar para ti. Si estamos en la escuela, hacerlo para tu honor y con nuestro corazón enfocado a ti y esperando en tu ayuda y haciendo lo que a nosotros nos corresponde, estudiando, ¿verdad? Siendo diligentes. Si vamos al trabajo, ser diligentes, hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, Señor, y dejarte el resultado a ti. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.